muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera charla del grupo de psiquiatría semestre enero-abril. Para los que no me conocen, yo soy Daniela Extaborda, su coordinadora, y el día de hoy tenemos a una personita muy interesante que con muchísimo gusto accedió a darnos una charla a todos nosotros, a todos los interesados en el grupo de psiquiatría y a todos aquellos que quieran ser psiquiatras, y también por allí a algunos doctorcitos que también invité. Les presento a Lore del sistema Long Soul. Ella es una paciente de TID. Ella es estudiante de psicología y ella nos va a estar hablando del TID. Va a ser una pequeña presentación y ya después ustedes van a poder hacerle todas las preguntas que quieran. Yo mandé por el grupo un form acerca de las preguntas que podrían hacerle, así que también lo voy a mandar por aquí por el chat si no lo vieron. Lore, te lo dejo a ti. Oli, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Voy a empezar a hacer un poco de desorden para saber más o menos cuánto tiempo me enfoco en hablar yo solita y cuánto tiempo le dedico a resolver dudas que seguramente pues ya me estaban diciendo que son bastantes. Yo quisiera saber más o menos del 0 al 10, ¿qué tanto conocen el trastorno de identidad disociativo? El 10 es así de soy un mega experto, me dedico a eso, y el 0 es ni siquiera sé qué es eso. Me presento de nuevo. Supongo el motivo por el que pues yo puedo hablar de esto no es nada más porque lo tengo, sino porque en el momento en el que se me diagnosticó yo ya había tardado bastante tiempo en diagnosticarme, siendo que yo ya había ido al psiquiatra desde los 11 años y no se me detectó sino hasta que yo llegué con el tema de trauma complejo y disociación a los 28 años. Me decidí a empezar a hablar del tema y ya me decidí, ahorita yo soy una estudiante de psicología, estudiarlo para ver qué es lo que está pasando, porque no se está hablando de trauma y disociación o no tanto, pues he leído bastante, así que no nada más hablo de experiencia personal, sino también de bastantes libros que están allá atrás y otros tantos digitales. Y pues básicamente para hablar del TID, primero tenemos que preguntarnos qué es la disociación, hablando de disociación psicológica. No es lo mismo que disonancia cognitiva, no sé si ya lo han escuchado, pero muchas veces como que hay como confusión al respecto. La disociación se entiende como lo opuesto a asociar o integrar. Es un mecanismo normal y adaptativo de descontinuidad. Ahí lo pueden leer, no voy a ponerme a leer la presentación, pero lo pueden identificar. Una de las tantas formas de identificarlo es, por ejemplo, cuando están manejando o están caminando o están en un autobús hacia un destino y no recuerdan parte del viaje. Esa es disociación normal. O cuando están leyendo o están muy enfocados viendo en el teléfono y no notan lo que está pasando a su alrededor. Eso es normal. Es adaptativo porque sucede también como formas de modular las sensaciones que podrían ser abrumadoras, por ejemplo, cuando estamos teniendo una experiencia muy fuerte. Por ejemplo, cuando recibimos una mala noticia, no sé si han sentido que como que parece que es un sueño, como que no se siente real, como que no se lo creen. Ese es un proceso disociativo y es como la forma del cuerpo de tratar de que no le llegue absolutamente todo de golpe. También sucede cuando estamos justo en medio de un accidente o un evento muy difícil y las cosas parecieran ir muy rápido o muy lento. Ya si se quieren meter a la academia, la definición de disociación es muy compleja y todavía no hay un consenso que pueda cerrar la disociación porque es demasiado amplia. Cuando hablamos de disociación muchas veces hace falta especificar qué tipo de disociación estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de este mecanismo que sucede cuando estamos en un evento muy fuerte o lo que sucede después del estrés postraumático. Pero ahorita voy a eso. Si pueden ver aquí hay un listoncito colorido que es como el listoncito que se hizo para el TID, para que no se me pierdan en la presentación y también para que yo tenga una guía. Es más o menos de lo que va a haber de lo que vamos a hablar en la siguiente, ¿cómo se llama? En el siguiente slide. Ando así como con palabras en inglés por ahí. ¿Qué no es la disociación? No es psicosis, no es lo mismo que psicosis. Se parecen. Hay bastante pleito en general respecto a, ok, sí, podemos decir de que la disociación es una desconexión, la psicosis podríamos decir que es alteración, pero la disociación también. Pero entonces hay eventos psicóticos que tienen disociación y eventos disociativos que pueden tener a psicosis. No son exactamente lo mismo, pueden converger, pero no son lo mismo. Tampoco es ambivalencia, por ejemplo, decir que yo tengo ganas de una hamburguesa, pero también tengo ganas de pizza, eso no es disociación y no es un evento paranormal. Yo creo que en esto todos estamos de acuerdo y no es tan difícil de identificar. Sin embargo, sí lo incluimos lo incluimos en la plática, en la conversación sobre disociación, porque culturalmente hay experiencias asociadas a la religión que pueden tener mecanismos disociativos.
o sea, no es causado por eventos, o sea, no es un espíritu, pero las experiencias reales que siente la gente respecto a sus creencias pueden tener mecanismos disociativos. Si ya estudiaron un poco de psicopatología, la disociación es parte de los criterios o puede estar presente en muchos trastornos, al menos en muchas condiciones. Estas son de las condiciones psiquiátricas, pero también hay otras condiciones orgánicas o neurológicas que podrían incluirlas, por ejemplo, la epilepsia. Pero hablando de trastornos psiquiátricos, es parte del trastorno de estrés agudo. El TLP, de hecho, es el último criterio. Si se fijan, de los 9 es el último. El trastorno de estrés postraumático, al menos en el DSM-5. Paréntesis, aquí vamos a estar hablando más que nada del DSM-5 y de la Clasificación Internacional de Enfermedades 11. Ya salió la 11. Todavía hay gente que se quedó con la 10, pero ya salió la 11 desde el 2018. También puede suceder en la esquizofrenia. También sucede en trastornos afectivos como el depresivo el espectro depresivo y el espectro bipolar. De hecho, sugerencia, si van a ir a psiquiatría, muchos trastornos ya se están entendiendo como un espectro, incluyendo la esquizofrenia, como para que vayan pensando que los trastornos, o sea, sí tienen como que un prototipo de cómo luce un trastorno, pero por lo general se entiende como espectro. También sucede en el trastorno obsesivo compulsivo, en el trastorno somatomorfo. De hecho, hay 2 trastornos que se asocian muchísimo a los trastornos disociativos, o sea, que tienen que ver con la disociación. Uno es el estrés postraumático o los relacionados a trauma, y los segundos son los trastornos somatomorfos y de conversión. Esos todavía los estamos estudiando porque son bien complejos. Todo es bien complejo. Tal vez ya se sepan, estos son los criterios del DSM-5, los criterios del estrés postraumático. Es importante porque en la literatura encontramos que al menos la disociación crónica está casi siempre ligada a eventos traumáticos, o sea, ya sea estrés postraumático considerado simple o el más complejo. Hay un poquito todavía de debate, no sabemos qué vaya a pasar o qué decidan para futuros DSM, si es que va a haber, pero lo que sucedió entre el DSM-4 y el DSM-5 hubo una propuesta de incluir un estrés postraumático complejo. El DSM no lo aceptó y en lugar de eso abrió el espectro del estrés postraumático. Este espectro incluye los últimos 2 criterios que tienen aquí, que es hipoactivación e hiperactivación. Esos son del estrés postraumático complejo. Los primeros 3 son los criterios del estrés postraumático simple o específico, como le quieran llamar. La diferencia entre estrés postraumático complejo y el simple es que lo que se entiende el estrés postraumático simple podemos hablar de que es un solo evento, aunque esté un poco prolongado. Por ejemplo, un choque, el fallecimiento de una persona querida. Un estrés postraumático complejo nos referimos a una serie de eventos relacionados o no, muy crónico, más que nada de factor humano. Por ejemplo, un accidente de tráfico, tal vez no haya tanto factor humano. Un desastre natural, no necesariamente hay una relación humana de traición o de violencia, a menos que sí suceda. Por ejemplo, el estrés postraumático simple te podría suceder si sucede un sismo acá en la Ciudad de México. Se podría hacer complejo si aparte de eso te cuesta mucho trabajo tratar de tener ayuda, si no encuentras a tus familiares, si tus familiares fallecieron, si eres maltratado por el sistema, si no logras encontrar tu casa, se va como que haciendo más complejo, pero tiene que ver con el factor humano, muchas veces tiene que ver con la traición humana. Respecto, ya hablando también se puede, o sea, no solo de adultos, sino de niño, pues entendemos que es mucho más difícil, mucho más complejo. De hecho, es más, si quieren irse a psiquiatría, yo les recomiendo que vayan a la página que está acá abajo, pueden tomar un curso sobre experiencias adversas de la infancia. Esto les va a servir mucho para un montón de cosas, incluyendo a personas que no vayan a psiquiatría, sino a todo lo de salud. Lo que sucede con los niños es cuando, hablando de la cronicidad, cuando suceden muchos eventos traumáticos uno tras otro, el niño no puede recuperarse. Entonces van sucediendo muchos problemas de salud. De hecho, en este curso de experiencias adversas de la infancia indican que niños que han tenido 4 o más experiencias adversas de la infancia, no me acuerdo de las cifras ahorita, las debía haber puesto, pero son más propensos a un montón de condiciones, incluyendo diabetes, hipertensión, etc. Seguramente ya lo han escuchado antes. Este es un listado de las que se conocen. Posiblemente hay más, pero seguramente están derivadas de cualquiera de estas. Los primeros que se identificaron fueron abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, maltrato físico o emocional. ¿Cómo se traduce en directo? Ok, no me acuerdo. Espero haya bilingües por aquí. Ay, gracias. Mire, gracias. Bueno, trastornos mentales en la familia, sobre todo si no están tratados, abuso de sustancias, criminalidad, parientes.
que estén en eso, violencia doméstica, separación, y ya después se fue viendo que las situaciones de adopción, o sea, no nada más que tus familiares estén en actos criminales, sino que tú participes, te hagan participar en ello. De nuevo, estamos hablando de niño estamos hablando de las primeras 2 infancias, pongámosle de límite como 12 años, igual pandillas, el duelo, bereavement es duelo, enfermedades crónicas, ya sea de la persona o de familiares, bueno, del niño o de familiares, que los niños tengan que ser cuidadores, prejuicio por discriminación y pues situaciones de migración. Ya yéndonos con los criterios, no me voy a centrar mucho en estos porque yo creo que absolutamente todos los conocen, y aparte de que es como bastante reducido respecto a toda la complejidad que vamos a ver ahorita. Se caracteriza por presencia de 2 o más identidades que alternan el control ejecutivo, amnesia disociativa, podríamos decir que el trastorno de identidad disociativo es como un conjunto de los demás trastornos disociativos. No es causado por sustancias, no es causado por una lesión, no se puede causar por golpes en la cabeza, no se puede causar tampoco por malnutrición, cosas así. Esto, hablando de situaciones paranormales que decía hace ratito, no se debe explicar los síntomas única y exclusivamente durante eventos religiosos, por ejemplo. O sea, puede haber disociación en eventos religiosos, sí, pero si solo sucede durante estos rituales religiosos, no se considera TID. Despersonalización de realización es lo que decíamos hace ratito del espectro disociativo, que es muy amplio. Se le llama despersonalización de realización porque despersonalización es como la desconexión con la persona, sus emociones, sus sensaciones, y la desrealización respecto a cómo percibimos el mundo. Incluye el tiempo, incluye cómo lo percibimos. La amnesia disociativa, hay muchos tipos de amnesia porque hay muchos tipos de memoria. La parte importante que quiero que se queden aquí es que la amnesia disociativa, a diferencia de la amnesia orgánica, es que la amnesia disociativa es una información que está ahí, no está perdida, solamente no es accesible, al menos para determinado momento. No se explica, obviamente, no es un olvido ordinario. La amnesia disociativa podemos considerarlo como un pedazo gigante de información o de información que se supone que deberías saber. Por ejemplo, tu nombre o dónde vives o con quiénes vives, ese tipo de cosas, o sea, como cosas que teóricamente deberías saber. La menos común es la amnesia continua, que es como no poder generar más recuerdos. Si lo vemos como un espectro, tenemos la despersonalización de realización en el lado, no quiero decirlo menos patológico, al menos menos disociativo, menos complejo. Hay un trastorno que es un poco difícil de explicar que se llama otro trastorno disociativo especificado. Si revisan el DSM, muchas categorías de trastornos tienen este otro especificado y no especificado. Los trastornos que se llaman otro especificado tienen ahí como una lista de especificaciones en donde no entra, como que hay presentaciones de ese trastorno, de los trastornos de la categoría de trastornos, pero no encaja perfectamente en ninguno de los que están enlistados. El especificado es cuando, bueno, puede ser tal vez sería residual, es decir, son pocos casos. Y el no especificado es cuando decimos, ok, sí hay un trastorno de este tipo, pero por alguna razón no especificamos qué tipo o para más o menos como para dónde va del espectro. El por qué lo menciono es porque también hay un problema respecto a este entendimiento del espectro de cómo podemos decir que esto ya es un trastorno de identidad disociativo. ¿Cuándo se convierte la amnesia disociativa en un trastorno de identidad disociativo? La respuesta nada específica es el otro trastorno disociativo especificado. Es complejo y si quieren adentrarse más en el tema, les sugiero leer un libro grandote que se llama, lo voy a poner acá en el chat, Disorders de Paul Dell, y la fecha, si no estoy mal, 2011. Ahí explica bastante de cómo en el DSM-4 no había el otro especificado. Había el no especificado, pero se encontraron que la mayoría de los pacientes en muchas poblaciones, encajaban en el no especificado, y eso es un error. No deberían la mayoría de tus pacientes entrar en la categoría de no especificado. Por eso surgió en el DSM-5 el otro especificado, que ya yéndonos a más específico, ¿cuáles son estos 4 especificados? El primero es lo que consideramos el TID parcial, que ese sí existe en la clasificación internacional de enfermedades 11. Ahí lo pueden buscar en internet, es gratis. Es gratis, hagan uso de internet. Una teoría que explica este espectro tiene sus fallas, pero es la teoría como de las más extensas y de las más útiles, es la teoría de disociación estructural. Podríamos colocar, aquí es más fácil de identificar por qué podríamos decir que el otro trastorno disociativo especificado es un TID parcial. Digamos que esa es la complejidad de disociación. Los circulitos azules les llaman parte aparentemente normal. Es la parte de la persona que necesita seguir en la vida diaria.
los hexágonos rojitos son la parte que está atascada en el trauma. Para estos autores que hicieron esta teoría, todo trauma involucra una disociación, involucra una separación, por eso es trauma. O sea, porque se separa y como que empieza a interferir con la vida diaria de vez en cuando, pero sigue como que estancado en el trauma. Y eso explica, por ejemplo, las intrusiones del trauma, los flashbacks, o el miedo al trauma, el no querer, el apartarse de pues la fobia a todo lo relacionado con el trauma. En la disociación estructural secundaria sigue habiendo una parte funcional que funciona en la vida diaria, pero hay más partes. Aquí hablamos de todo lo que está aquí es un trauma complejo, incluyendo el TLP. Si ustedes estudian el TLP, es el trastorno de personalidad más asociado a trauma. Es otra plática muy larga. Más bien, en la disociación estructural terciaria colocamos al TID porque no solo hay una parte en la que funciona en la vida diaria, son varias. Entonces ahí entramos un poquito en conflicto con el criterio del DSM-5, que es al menos 2. Bueno, aquí ya estamos hablando de mínimo 4, porque son múltiples partes aparentemente normales y múltiples partes emocionales atascadas en el trauma. Entonces ahí son problemas nosológicos que todavía no se resuelven. Hay muchos síntomas que suceden en una persona con TID. En general en trauma complejo. Lo que identifica el TID es esta presencia de partes separadas que funcionan en la vida diaria. Eso es como muy específico del TID. Pero al ser personas con trauma complejo, porque se requiere trauma complejo para el TID, podríamos decir que es como una especie de estrés postraumático muy disociativo. Las personas con trauma complejo tienen muchísimos otros síntomas o trastornos o problemas o condiciones. Y este es un ejemplo que hicimos, no me acuerdo en qué rant. Se sacan muchísimos problemas que tienen que ver con el trauma complejo que pueden llegar a tener las personas. De los más mencionados, al menos en literatura que esté disponible en español, son los trastornos alimenticios. La presencia de voces, eso sí, de una vez, paréntesis, no es exclusivo de la esquizofrenia. Y tampoco es exclusivo de trastornos mentales. También sucede en experiencias religiosas, que posiblemente tiene que ver ahí con mecanismos disociativos. Otro paréntesis, esto lo ponemos como paréntesis porque es como para tratar de separarnos un poquito de la idea psicoanalítica de represión. Antes, cuando todavía no se hacían redescubrimientos de Pierre Janet, que es contemporáneo de Freud, la historia está chistosa porque Freud estaba tratando de competir contra Janet para ver quién explicaba la histeria femenina. Llegaron a las mismas conclusiones, pero por la personalidad de Freud como que se volvió mucho más popular y él tomó ideas de Janet y después las desechó. Tuvo que desecharlas y eso lo pueden encontrar en muchos libros que hablan de disociación. Freud desechó su idea de que la histeria estaba causada por trauma infantil, específicamente abuso sexual infantil. Entonces fue deshaciéndose de eso. Entonces la represión quedó como algo simple y no siempre asociado a trauma. Después ya personas que redescubrieron los trabajos de Janet, como por ahí de los 70s, 80s, explican que la disociación, al menos la que manejaba Pierre Janet, era diferente a la que manejaba Freud. En la disociación, al menos ya cuando estamos hablando de fragmentación, le llaman disociación vertical. Esta también es otra teoría que la maneja Kohut, ahí en 1971, cuando empezaban a descubrir a Pierre Janet. Estaba todo escondidito porque nadie le hacía caso al pobre. Regresándonos al TID, es muy popular porque es la presencia de partes diferentes y es como lo más fascinante para las personas. Así se perciben como personas distintas, dependiendo de la separación y de la necesidad de separación, de sentirse separado, pueden incluso creer que ni siquiera comparten el mismo cuerpo. Puede suceder. También puede suceder el caso de que sí sepan que están en el mismo cuerpo e incluso interactúen entre sí, ya sea como por medio de voces o por medio de escritura o por medio de intrusiones. Por ejemplo, yo quiero tomar un café, a mí me encanta el café y de pronto siento asco por el café que estoy tomando. Ahí podría ser una intrusión de alguien que no le gusta tomar café. Y todos son parte de la persona original. Es importante decirlo porque es como si rompo, voy a usar un post-it. De la forma que se explica es que podríamos decir que esta es una persona. Si yo lo parto, ¿cuál de estos dos pedazos es el original? Como los dos son parte de lo que era, ¿no? O sea, podríamos decirlo que todos en su conjunto son la persona. En terapia, el tratamiento es básicamente terapia. No existe, se lo van a encontrar en los manuales, no existe un medicamento para la disociación. Existe antidepresivo, ansiolítico, antipsicótico, anticonvulsivo, pero para la disociación, algo así como un medicamento integrativo no existe. Así como tampoco existe un medicamento para tratar el trauma. Puedes tratar con medicamentos síntomas que sean muy difíciles de sobrellevar, como la depresión,
pero no puedes integrar por medio de medicamento. Por eso, ni pues integrar un trauma o superar un duelo únicamente con medicamento. Por eso el tratamiento principal es terapia. Hay dos objetivos, o al menos dos resultados de la terapia. Uno es la fusión final, que es como si fueran una persona. Ya no existe esa sensación de separación. Y otra es como una multiplicidad saludable. Todavía se sienten separados, todavía tienen ideas separadas, todavía tal vez incluso todavía haya amnesia. Algunas personas deciden por esto porque además de ser un poco más realista y menos difícil que llegar a la fusión, al menos menos doloroso a veces las personas deciden no integrar memorias difíciles, porque como que pues uno decide, no, pues yo simplemente yo no quiero tener eso en mi cabeza. Siempre es decisión de la persona, ¿no? La prevalencia, la mayoría de las personas se van por la cifra más baja, que es el 1%. El 1% de la población obviamente aumenta en áreas clínicas, puede aumentar, si nos vamos ya con el trastorno de identidad disociativo parcial, en áreas clínicas puede aumentar hasta un 10% de la población clínica, dependiendo. Pero en población general se estima más o menos un 1%. Ahí dependiendo también de qué tan estrictos seamos en cómo cerramos el espectro. Acabo de darme cuenta de que esto está como raro, pero es de 3 a 9 veces más diagnosticado en mujeres. Hay también debates ahí. Hay una autora que nos gusta mucho que voy a aprovechar y la voy a poner, que se llama Jennifer Freyd, que tiene un libro que se llama Blind to Betrayal, y de una vez voy a poner el otro libro de Trauma Recovery de Judith Herman. La teoría de Jennifer Freyd de por qué hay más mujeres es porque al menos las niñas, son más propensas a sufrir un trauma de traición que requiera que ellas sean ciegas al trauma. Por eso se llama su teoría de trauma de traición y ceguera para la traición. Por ejemplo, las personas me está siendo infiel enfrente de mí, o sea, una pareja me está siendo infiel, pero yo no lo puedo ver. O por ejemplo, en las mujeres golpeadas, me está golpeando, pero tengo un moretón y me golpeó, pero yo creo que me caí. O sea, ese tipo de ceguera puede ser un mecanismo disociativo. Y se dice que, su teoría es que las niñas tienden más a tener este tipo de eventos. Factores de riesgo para desarrollar TID es el trauma recurrente temprano, experiencias adversas de la infancia, apego desorganizado, que es en la teoría del apego de Bowlby, me parece que se llama. En la teoría del apego se encontró, ya después iniciaron con 3 tipos de apego, ya después se encontró un apego desorganizado, que es muy difícil de ver, al menos en cómo se identifica. Es un niño que no sabe qué hacer con su cuidador, es decir, un niño no sabe si el cuidador le va a cuidar, le va a proveer o le va a hacer daño. Una falta de soporte social y emocional, yo creo que es un factor que casi no se dice. El niño puede sufrir muchas cosas en su infancia, pero puede tener apoyo social, puede tener unos buenos maestros, buenos compañeros, tal vez buenos padres si le pasó algo con alguien más, o puede tal vez tener un buen padre y un mal padre, o tal vez sus padres son malísimos, pero también tiene un muy buen tío. Entonces es más, en el libro de Trauma Recovery de Judith Herman, ella explica que, al menos de lo que se ha visto en los veteranos de guerra, el factor que protegía más a los soldados de un estrés postraumático muy complejo, incluso de un estrés postraumático, era el apoyo de sus compañeros, y el apoyo no solo de sus compañeros de batalla, sino también de los superiores, que se le trate como persona y que se le cuide, sentirse cuidado, sentirse protegido. Y la capacidad disociativa, hay personas con más habilidades disociativas. Por ejemplo, aquellas que entran en hipnosis más fácil. La hipnosis es un tipo también de disociación. Y esas son nuestras referencias y se las recomendamos mucho, y a ver las preguntas. Y terminé con buen tiempo. Súper. Bueno, vamos a dejar la diapositiva allí para que los que quieran agarrar las referencias, si quieran leer un poquito más, si quieran instruir, pues lo puedan hacer. Vamos a comenzar con la pregunta más importante, porque es con la que podemos partir de allí. La primera pregunta: venga. ¿Cuántas personalidades tienes y cuán diferentes son una de la otra? 9 con nombre. Di los nombres, lo puedes escribir también si quieres. Del mayor al menor. Es que tienen diferentes edades, entonces sería Fan. Hay una que es nueva, que no sabemos qué edad tiene, así que la pongo como más grande. Nova es la nueva. Es el resultado de una fusión incompleta entre yo y Alexia. Y ella fue como que la que nos está
anunciando su llegada fue como un gran anuncio de está sucediendo una fusión, porque nosotros pensamos de que no iba a ser posible una integración, una fusión pues, porque yo y Alexia somos muy diferentes. A ella no le molesta ser muy diferente a mí. Ella, por ejemplo, ella es muy grosera y yo me formé para ser la persona más amable posible, para que la gente no se sienta como que hostil conmigo. Pero ella es opuesta, ella se pone muy hostil para alejar a la gente y yo soy más así yo soy como, tengo una actitud medio aniñada que todavía no se me quita y como que nos peleamos mucho. Es como que yo pensaba que no iba a ser posible una fusión hasta que apareció Nova, entonces es como que ok, sí se puede. Nada más es nuestro rechazo todavía eso, nuestro miedo y nuestros conflictos que tenemos que resolver, pero sí está sucediendo una fusión ahí. Entonces hay menos switches, hay menos cambios, definitivamente hay menos amnesia y estamos recuperando recuerdos, pero ya no en forma de intrusiones, sino más contextuales. Y de diferentes, no sé cómo responder eso. Porque sí se sienten muy diferentes, pero tal vez no se vean tanto. Hay diferencias, por ejemplo, de Alexia es quien tenía trastornos de la conducta alimentaria y Nova sacó un poquito de eso. Salax tiene síndrome de piernas inquietas, pero con este intento de fusión ya entre todos estoy sintiendo yo un poco más el síndrome de piernas inquietas. La pequeña artista tiene vista corta, yo tengo agorafobia. Creo que hay más que tienen ansiedad social, pero al menos no sé si hay alguien más, además de las pequeñas. Yo y las pequeñas pues tenemos agorafobia. Bien, otra pregunta. ¿Los nombres los eliges o surgen? Algunos sí y otros no. Alexia y Salax surgieron. Salax no tengo idea de dónde, Alexia tampoco, pero Alexia no se me hace como que un nombre tan extraño. Alexia simplemente, de hecho a Alexia no le gustan los nombres, pero ella ya tenía uno y ella nunca dijo ella nunca dice yo me llamo Alexia, solo como que aparece ahí, es como si fuera un letrero gigante encima de ella. Salax, como fue una separación de Alexia, Salax se llevó muchas cosas de Alexia. De hecho, Alexia es menos agresiva desde que está Salax, porque Salax lo que hizo fue tomar mucha de su agresión y de su enojo y lo convierte como, ahora sí que en energía cinética. No sé si eso tenga algo que ver con piernas inquietas, no sé qué relación hay ahí, pero a partir de que está Salax tenemos síndrome de piernas inquietas, entonces ahí hay algo raro. Con Antef, yo elegí el nombre porque él ya existía, pero no tenía nombre. Yo le llamaba como yo quisiera, le decía a mi angelito, le decía, no sé, me inventaba yo cualquier nombre, hasta que decidí ponerle un nombre y él me dijo, pues si quieres elegimos entre los dos, y como en ese entonces yo leía mucho sobre Egipto, me gustaba Egipto en ese entonces, pues encontré ahí un nombre de un faraón de la 18ª dinastía, o 14ª, no me acuerdo. Los demás, Scarlett, por ejemplo, ese no fue ninguno de nosotros, ese se lo puso una amiga, le puso Scarlett a esa parte. Fan no habla, entonces es más o menos como un sonido, que sentimos que ella hace, o sea, como si fuera de vientecito, porque como, no sé, como no hace sonido. Entonces, pequeña artista, no sabemos qué nombre ponerle aparte de ese, porque lo único que sabemos es que, pues, le gusta rayar y hablar mucho, como niña chiquita. Otra pregunta, ¿podrías decir más o menos cuáles son las edades de cada personalidad? Sí, Fan siempre es más grande, no tiene una edad específica, pero siempre es más grande. Igual Alexia, pero yo creo que Alexia ahorita sí se siente de la edad que tenemos, 33 años, por cierto. Nova, no lo sé, no lo ha dicho. Antef como que 30, Salax como que se quedó, creo yo, estancada en 27. Yo estoy estancada como en unos igual 26. Myth también está estancada en 15, 14. 16 max. Scarlett, ella cambia de edad entre 6 y 12 años. Muy pocas veces 3, pero pequeña artista sí tiene 3 años. ¿Alguna de las personalidades habla algún otro idioma? No. Bueno, Antef es el único hombre. Antef es el que más piensa en inglés. De hecho, nosotros hemos estado escribiendo un libro desde hace tiempo, como una forma de pues tratar de explicar cuando todavía no sabíamos lo que era el TID. A la fecha lo escribe en inglés. Ya después el resto tenemos que cambiarlo a español. Pero como que nuestro diario, ya nos acostumbramos a escribir nuestro diario que manejamos, lo escribimos en inglés, porque Antef es como el que prefiere hacerlo todo en inglés. Esta pregunta va de parte mía.
Yo he visto algunos de tus videos en YouTube y yo sé que cada alter tiene su rol. Entonces, si nos podrías describir más o menos el rol que tiene cada uno de los alters. Yes, fan, estoy muy segura. Yo siento que es como es como una red de trapecistas. El trapecista tendrá mucha experiencia, pero la red está por si acaso. Es más o menos así. Es como una figura materna. Solo ha actuado, al menos los últimos 15 años, solo ha actuado cuando Antef, que es el protector principal, cuando Antef ya no puede. Si Antef ya no puede, puede aparecer fan, aunque no hace mucho. No hace mucho, no habla mucho, solo como que nos da mucha paz, posiblemente mucha disociación. Alexia es una persecutora, es un tipo de alter muy difícil, es una protección paradójica porque la forma de proteger a la persona es haciéndole daño a la persona. Más o menos podrían entenderlo si se entiende qué son las autolesiones. Es un intento de cambiar un dolor por otro, distraerte de un dolor por otro tipo de dolor. O sea, como es un dolor muy fuerte, necesitas también un dolor muy fuerte. Es como eso que dicen que, no sé si sea cierto, seguramente sí, de si voy a hacerte algo muy difícil a ti, soldado, te voy a amputar una pierna o te voy a romper un dedo para que se te olvide. Eso dicen, no sé si sea cierto. Nova no sé qué rol tenga porque apenas es nuevecita. Salax tiene este rol, es como protectora del cuerpo. Es la única que se siente completamente a gusto con el cuerpo. Aunque no se identifica, sabe que no, su cuerpo no es parecido a este, pero no le molesta. Entonces el resto sí tenemos problemas. Yo pues soy anfitriona y mi deber ha sido no saber casi nada, pues simplemente como que dar la cara al mundo y ser como que muy amable para que nadie pregunte nada. Myth, no sabemos, creemos que ella simplemente es como un fragmento que se llevó esta necesidad de expresión artística en canto y danza que se supone que yo tenía y que ya no tengo porque se lo quedó ella. Scarlett es una trauma holder, significa que ella tiene muchísimas memorias, ella no habla, podría hablar, pero lo único que hace es llorar cuando sale llora. Y es muy feo cuando la gente la ve, porque llora como niña chiquita. Novio, nuestra pareja se ha traumado cuando la ha visto, porque es muy fuerte. Y la pequeña artista, posiblemente ella no tiene memorias porque ella también fue reciente, de hace como unos 2-3 años. Ella surgió en un momento en el que nosotros teníamos miedo de hablar o miedo de expresar lo que sentíamos. Y es que no solo como que trata de dibujar algo, sino que dice no lo que siente ella, porque es como si ella no sintiera, como que ella expresa en sus palabras lo que siente el resto del sistema. También por eso es un... no tiene filtros, igual que los niños que no tienen filtros. Es un problema cuando está revelando un montón de cosas que nadie quiere que sepan. Así, no, cállate. Creo que no me falta nadie. Bien, si te digo la cantidad de preguntas que hay. Venga. Vamos a durar aquí toda la noche, pero bueno. Por ejemplo, en cuestión con los alters, porque todos aquí tienen como que la duda. ¿Cuánto tiempo dura cada alter en mando? ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste de alter? ¿O cómo cambias de alter? ¿Cómo haces tú el switch? ¿Qué es lo que sucede? Es más o menos lo que quieren saber. Ok, 3 preguntas ahí. ¿Cuánto tiempo puede durar? Indefinido, años. Puede existir años, o sea, no creo que hasta una década, posiblemente sí, pero no creo que llegue a una década, pero sí puede haber años. De que no haya switch o 2 segundos. Sí se puede, sobre todo en lo que es como le llaman rapid switching, que es cuando está descontrolado. El cómo se hace, uno pensaría que como que pones a alguien enfrente, pero más bien es como si, imagínense que manejan a un autobús porque es más grande y se puede maniobrar, y hacer switch es soltar el volante y levantarte y hacerte para atrás o a un ladito. Como el cuerpo no puede estar sin alguien va a estar ahí. Uno no siempre decide, bueno, no es fácil decidir, quiero que este alter tome el frente. Yo puedo decir, yo quiero cambiar, yo quiero que Antef vaya al médico y puedo yo tratar de darle espacio, pero tal vez quien resulte saliendo sea Alexia. Eso me ha pasado, no con el médico, pero sí me ha pasado. Entonces no hay forma como definitoria. El por qué sucede no lo sé. Para permitir un switch, básicamente uno tiene como que ahora sí que rendirse, porque es como, se siente feo, se siente feo dejar el control. ¿Y cuál era la otra pregunta de ahí? La última vez que hice switch, justo anoche ya cuando nos íbamos a, hoy en la madrugada porque nos desvelamos otra vez, Antef ha querido como que escribir, pero normalmente él no se desvela, pero últimamente le ha dado por desvelarse. El cuerpo ya se estaba sintiendo cansado, como por ahí de las 4 de la mañana. Fue ahí Antef dijo, bueno, está bien, ya, vámonos. Entonces creo que yo la última vez, no he cambiado desde que me fui a dormir.
Por aquí andan preguntando que si que si puedes presentarnos a otra de las personalidades, pero realmente yo no sé si eso sea posible. Primero tendría, o sea, no solo tendría que querer yo, tendría a alguien más que querer. Luego lo que me da miedo de eso es que vaya a salir Alexia, porque Alexia no lo maneja bien, como sigue sin estar como cómoda en situaciones sociales. O sea, puede fingir que soy yo o que es alguien más, pero es difícil y es un poco doloroso, así que preferiría no. Claro. ¿Alguna de las identidades tiene más control sobre las demás? Es decir, que pueda manifestarse cuando quiera. Antef lo ha intentado, pero quien tiene más control es Alexia. Sentimos que es porque Alexia es como, o sea, de nuevo con la analogía de los papelitos, sentimos que Alexia es el papelito más grande. Ella tiene más memorias que todos, ella como que tiene mucho más que el resto no tiene. Entonces por eso sentimos que tiene que ver con el control, porque ella maneja, aunque lo maneje mal, pero maneja muchos más temas, muchos más ambientes, aunque lo maneje mal. Por ejemplo, ¿qué pasa si varias personas quieren tomar el control a la vez? Puede ¿Ha sucedido? haber el momento en el que haya 2, 3 al mismo tiempo. Sí puede suceder. Normalmente los dolores de cabeza suceden cuando hay lo que le llaman switch headache en el argot de las personas con TID. Más que nada cuando se intenta bloquear un switch, por ejemplo, cuando uno o con el ejemplo del volante, cuando uno se aferra mucho al volante, pero al menos yo sé que otras experiencias pueden ser diferentes. En nuestra experiencia es más o menos al revés. Cuando hay muchos switches, no es porque muchos quieran estar al frente, sino porque nadie quiere estar al frente. Y pues tiene que estar alguien al frente. Entonces mucho ha sido de, no, yo no quiero, vete tú. Muchas veces nos pasa eso a nosotros. Puede suceder que alguien quiera estar al frente, pero no puede. Por ejemplo, yo quiero que Salax esté al frente cuando voy al gimnasio y no resulta, pero a veces no sé por qué, a veces como que solo no sucede. ¿Cómo manejas tu trastorno en el daily basis, en tu día a día? Es mucho manejo preventivo, como control de energía, de si voy a tener, por ejemplo, una plática, idealmente tendría que haberme dormido más temprano, porque cuando uno está cansado disocia más. Tener menos ruido, obviamente es cuidar mucho el dolor de cabeza, porque eso nos pone muy de malas y pues nos hace disociar más. Pero más que nada lo que nos preocupa es, al menos en respecto al manejo del TID, es que las pequeñas no salgan en un ambiente donde haya gente. Porque es, o sea, no solo traumático para la gente, sino para nosotros, porque llegamos a ver cómo reacciona la gente cuando ya se están y es muy feo, se siente muy feo. Cuidar el cuerpo, básicamente platicar que todos estemos a gusto o al menos satisfechos respecto a lo que se está haciendo, y además de cuidar que las pequeñas no aparezcan enfrente de las personas, cuidar que no vayamos muy en contra de los deseos de Alexia, porque se enoja, se desespera y cualquier cosa, ella pues lo primero que tiene enfrente somos nosotros, es el cuerpo. No hay muchas formas en las que ella se pueda desquitar. Afortunadamente hemos sabido manejarla, está tranquila, casi no sale, básicamente ya no quiere salir. Le compramos un chelo para tratar de motivarla a salir a hacer otra cosa y solo ve al resto. El sistema tratamos de tocar y ella nada más nos ve. Es como un niño que dice, a ver, cómprame una guitarra, y el niño, a ver, toca tu papá, y el papá es el que aprende a tocar guitarra. ¿Qué ha sido lo más difícil de vivir con el trastorno? Esa es una gran pregunta. Yo creo que el maltrato de los psiquiatras, creo que esa es la parte más difícil. Bien podría yo decir yo trauma, pero yo creo que muchas personas sufren o han sufrido lo que nosotros sufrimos. Creo que eso como no es específico del TID. Mucha gente puede vivir exactamente lo mismo, pero algunas personas desarrollan TID, otros estrés postraumático y todo eso. Pero al menos lo más difícil fue el maltrato de los psiquiatras en la adolescencia. Porque básicamente fue mucho psicoanálisis, mucho darle un lugar a un padre que no debió haber tenido ningún lugar, darle mucha importancia al padre, a un padre abusivo, medicar muchísimo, culparnos de no mejorar, de no estar bien. De hecho, mucho de la medicación fue, te prefiero medicada y drogada que en el hospital. Entonces es como le dicen el chemical straitjacket, que es como una camisa de fuerza química. Y así estuvimos toda la adolescencia. Básicamente no tuvimos adolescencia. Creo que eso fue lo más difícil, porque perdimos años que pudieron ser de sanación para no terminar siguiendo que se haga más complejo el TID, porque no se reconocía que había trauma y que había que quitar a los niños de un ambiente muy hostil, y que además del grupo de terapia, el psiquiatra y todo eso también era un grupo hostil. Creo que el que no haya habido un solo adulto que diga, este es un ambiente hostil, necesitas un lugar seguro,
Yo creo que fue eso, y que nos echaron la culpa de absolutamente todo lo que nos pasara. Podría centrarlo en eso, porque yo creo que no sucede sí sucede con otros trastornos, pero con el TID los psiquiatras ni siquiera lo identifican, no saben identificarlo. Es bastante fuerte eso realmente. La otra pregunta. Hola Lore, espero que todos del sistema estén bien. Quisiera preguntarte con cuál de tus alters eres más cercana. Antef. Es el que me aguanta, pero también me ha regañado. Antes nos peleábamos mucho, muy feo, como dos hermanos, y me asustaba, porque yo, o sea, igual, la etapa de adolescencia, como estábamos muy sedados, lo único que quería era dormir, pero sí, él me causaba pesadillas, si se puede, me causaba pesadillas para que me levantara, y me asustaba para que me levantara y ya no quisiera volverme a dormir, pero sí, es con quien mejor me llevo. Me aguanta. Esta preguntita la colocaron, vamos a ver si lo puedes responder. Venga. ¿Cómo diferenciaría un trastorno disociativo tras un evento estresante de un trastorno facticio? Por ejemplo, en un preso. Sí se puede, pero en un preso es un poco más difícil. O sea, más difícil en el sentido de el ambiente. Es muy diferente cómo uno identifica que es facticio en un ambiente clínico que en un ambiente forense. No se puede usar las mismas herramientas. Puedes tratarlo, pero no va a suceder exactamente lo mismo. Incluso las personas con TID en un ambiente forense que tengan genuinamente TID van a reaccionar muy diferente en un ambiente forense. Van a sentirse más estresadas, van a tratar de ocultarse más o hacerlo como que su TID más extravagante para que les crean. En el ambiente forense es mucho irse con, o sea, no nada más con la narrativa y cualquier contradicción que pueda tener, porque de todas maneras en el TID hay contradicciones. Yo puedo decir, yo tuve una infancia feliz, y Alexia va a decir, jaja, of course not. Sí hay exámenes que pueden más o menos apuntar a que por lo menos hay un trauma complejo, pero eso también tendríamos que ver, al menos de cómo nosotros lo veríamos ya en un ambiente clínico, es un historial, que esto haya existido muchísimo antes de que la persona supiera qué era. Básicamente se hace eso. Si todos los síntomas, por ejemplo la amnesia o las fugas disociativas, que esa se me olvidó mencionar, de hecho ahora que lo recuerdo, que es parte de la amnesia disociativa, si existían fugas o si hay ese tipo de narrativas desde antes de que la persona supiera que existe esto. La otra es el libro grandote, el de Dissociative and Dissociative Disorders, DSM-5 and Beyond, de Paul Dell, del 2011, creo que es del 2011. Tienen un espacio en donde más o menos explica cómo podría ser esta diferenciación entre una simulación y un TID genuino. Básicamente, al menos cerrándolo, ahora sí, tanto clínico como forense, las personas con TID facticio suelen exagerar los síntomas populares, como el cambio, la diferencia entre alters. O sea, yo te puedo decir, uno sí sabe hablar chino, como que se exageran esas partes y no demuestra ningún síntoma sutil. Los síntomas sutiles es los que tenemos acá. Muchos de estos síntomas sutiles que tienen que ver con el trauma complejo, sobre todo la presencia de trastornos conversivos o trastornos corporales. Si la persona no presenta absolutamente nada de eso, de trastornos conversivos somatoformes, y aparte simplemente habla de lo que ya se conoce, que es la amnesia y la diferenciación de partes, es como una pequeña pista, pero no es suficiente. O sea, sí, es como una lista, checar un montón de listas, la narrativa, el si tiene una secundaria o no, porque incluso dentro de los trastornos facticios hay uno que sí es un trastorno y hay otro que no lo es. O sea, hay simulaciones que son trastorno y otra que no lo es. La simulación de que es trastorno es la de querer el rol del enfermo. La que no es para una ganancia secundaria. Por ejemplo, en ambientes forenses, de que si de pura casualidad el hecho de tener TID va a reducir tu pena de cárcel, esa es una ganancia secundaria. Eso ya no entraría dentro de un trastorno facticio. Eso sería simplemente una simulación. Las personas que quieren el rol del enfermo, ahí habría que ver si ya ha sucedido antes o cuál es la dinámica que le haría tener un beneficio del rol del enfermo, pero únicamente por el rol del enfermo. ¿Me expliqué? Sí. La siguiente pregunta. Hola Lore, ¿cómo te diste cuenta de que sufrías de TID? Gracias. Fue mucho darse cuenta. No fue como que de pronto un segundo, es esto. O sea, como que fueron como varios golpecitos. La comunicación o sea, yo empecé antes empezó comunicándose conmigo, así que yo empecé a ver que había algo, pero obviamente yo a mis 12, 13 años yo no sabía qué era. Alexia se comunicaba conmigo y así fuimos sabiendo
que nos juntábamos, de hecho, nuestra familia y gente cercana sí sabía que yo hablaba con alguien. Era como que, ay, son cosas de Lore. Y fue el momento en el que como que le pusimos un nombre. Fue de hecho viendo un video de YouTube de una chica que ya no tiene su canal, pero de ella disociando, simplemente disociando. Con una mini fuga, simplemente como que se apagó y ya, como que regresó en sí, ni siquiera hubo un cambio y pues dijimos, ah caray, eso sí me ha pasado, ¿qué onda? ¿Cómo se llama eso? No sabía que eso tenía un nombre, y después ella dijo, no, pues yo tengo TID y bla bla, y ah caray, entonces fueron como varios de esos así, no creo que sea eso, hubo mucha negación, sí, sobre todo de Antef. Antef de hecho no quería que yo siguiera investigando hasta que me vio que estaba sufriendo y que quería como que saber, y pues ya dijo, bueno, ya hombre, ya, o sea, como quería yo leer un librito, ya tenemos como, no sé, como unos 40 libros, 60 libros leídos. Si una personalidad es, por ejemplo, alérgica a las fresas y otras no, ¿cómo es eso? ¿Qué reacciones tienes? ¿Qué explicación médica te han dado? ¿Lo sacaron del capítulo de House? Es una gran pregunta, no lo sé, eso sí todavía no lo sé, pero al menos respecto a las alergias todavía, obviamente hay que estudiar el sistema inmune, todavía no me lo sé, no sé qué demonios sucede con las alergias, son muy raras, pero por lo menos sí sepan que las alergias van y vienen. Eso sí sucede. Por eso, por ejemplo, cuando, sobre todo las mujeres lo van a saber, cuando te vas a pintar el cabello, siempre tienes que hacer una prueba de alergia. Porque de pronto el cuerpo se vuelve loco y de pronto se le ocurre tener alergia a algo. Eso sí pasa. El por qué pasa, quién sabe. Y por qué pasa incluso en personas sin TID, sucede, puede suceder incluso sí sucede por asociación a algo. Por ejemplo, a un recuerdo traumático. Eso sí pasa. Es muy extraño. Tendría que estudiar esa parte. Yo les invito a que si alguien tiene curiosidad y lo investiga y encuentra más o menos alguna explicación psicológica de las alergias, nos mande un correo. La siguiente pregunta, no sé si parece a una que hicimos antes, pero ¿puedes controlar el switch? Sí, se parece un poco. Puedo hasta cierto punto. De la forma que lo suelo ejemplificar es, por ejemplo, imagínate que tienes ganas de llorar. ¿Puedes controlar tus ganas de llorar? Pues como que depende, ¿no? Si eres una persona que tiende a llorar mucho o de pronto quieres hacerte llorar y no puedes, hay veces en las que sí, veces en las que no, y hay veces en las que sabes poquito antes que no vas a poder controlarlo, o la risa, o la tos. O sea, como que ahí depende de qué tan intenso llegue, puedes como sostenerlo un poquito, pero hay veces en las que nada más puedes retenerlo un poco, pero no es para siempre. Y no siempre es como, yo no puedo como detonar uno en el momento en el que yo quiera. Porque aparte todavía nunca me siento cómoda. Porque se siente feo. Es como, se siente como, no sé si se han desmayado. Yo siempre, bueno, yo me he desmayado, que no solo Switch, pero también me he desmayado. Y luego me he desmayado al intentar hacer un Switch mal hecho. No sé si a alguien más le pase que se siente cuando uno se desmaya que te arrancan algo, como si te sacaran de un lugar. No se siente como que te vas a dormir, no es bonito. Entonces, por eso tampoco como que me alegra mucho de hacerlo. Sí se siente así, ¿verdad? ¿Cómo funciona la asignación de roles entre los alters? O bueno, dentro del sistema como tal. Sorry, se me desconectó. ¿Sí se escucha? Es una gran pregunta. No es como que alguien diga, tú vas a hacer esto. Es como otra analogía, es como los tipos de personalidad. Uno no decide qué personalidad va a tener, solo surge. Se da. Porque uno vive ciertas experiencias. Son como más definiciones o descripciones más bien que un rol, que un trabajo de tú ahora vas a hacer esto. Entonces es más como lo que sucede y la forma de describir el tipo de necesidad que están cubriendo. Pero la necesidad surge primero y ya después de ese hábito de cumplir esa necesidad ya podemos decir, mira, pues esta persona, bueno, más bien este alter tiende a proteger a los alters niños, entonces ya podemos decir que es un protector de niños, pero surge primero esa necesidad. ¿Todas tus personalidades están conscientes de todo? O sea, si la personalidad X hace algo, la personalidad Y lo sabe o no tiene conciencia de lo que ocurre cuando están las demás personalidades al mando. No, la que menos es Scarlett. Ella es la que está como mucho más atorada o sea, como muy atorada en el trauma. Ella es la que menos. Pequeña artista, a veces poco. Es como si tuviera también su memoria como muy corta. Como que sabe la situación actual, como que es, si separáramos el tiempo como presente, bueno, futuro inmediato y pasado inmediato, lo sabe, pero no sabe el pasado más lejano o el futuro más bueno, nadie, ¿verdad? Pero como que no tiene tanta percepción del tiempo tan amplia. Myth no lo sé, porque Myth casi no toma el frente. Por lo general las pequeñas son las que no tienen tanta conciencia. ¿Por qué es importante conocer los positive triggers de cada miembro del sistema?
Es muy útil. Para quienes no sepan, los detonadores o los triggers son algo que es un estímulo, que puede ser cualquier estímulo, como los estímulos de estrés postraumático, que pueden detonar un recuerdo. En el TID, algunos de estos estímulos, triggers, detonantes desencadenantes, pueden detonar un switch. Se les dice positivos cuando es algo que no se considera traumático. Para Salax, por ejemplo, sería el gimnasio, sería correr o estar en áreas verdes. Alexia, caray, casi nada. Un plato de cereal. No tengo idea de por qué, le encanta el cereal. Para Antef sería posiblemente algo de guerra o de medicina, pero el problema con eso es que es un trigger negativo para mí y para las pequeñas. Entonces es útil saber los detonantes positivos en caso de que se necesite intentar provocar un switch. Por ejemplo, citas al médico o en terapia, o cuando se necesita hablar con un alter en específico, o hay un cambio inesperado y se necesita que se regrese. Cuando alguien está manejando, por ejemplo, un adulto está manejando y un niño quiere hacer switch, entonces como que te orillas un ratito y ok, vamos a tratar de traer a cualquier otro adulto o alguien que pueda manejar. Entonces, para ese tipo de cosas, como administración. ¿Alguien más en tu familia padece del trastorno? Excelente pregunta. Es la primera vez que nos preguntan eso. Felicitaciones a quien hizo la pregunta, porque no creemos que sea TID. Sí hay mucho trauma complejo en la familia, sí. Hay muchos trastornos en la familia, sí. Pero no llega a TID. Al menos el trauma complejo se vio distinto ahora sí que en cada miembro de la familia, pero sí hay uno con trauma complejo y partes disociativas, sí hay, pero no es un TID, porque no hay amnesia ahí. ¿Cómo es posible llevar a cabo actividades que requieran memoria, como estudiar, en los casos en los que no hay comunicación entre los miembros del sistema? ¿Me repites la pregunta? ¿Cómo es posible llevar a cabo actividades que requieren memoria, como estudiar, en los casos en los que no hay comunicación entre los miembros del sistema? Ok, estoy como tratando de poner la situación. Si se sabe que se tiene TID pero no hay memoria, puede ser posible. Si no se sabe que se tiene TID, la persona que no sabe que lo tiene, no sabe qué pasa y solo sabe que de vez en cuando tiene periodos en blanco, yo creo que cada quien hace como sus propias estrategias, y al menos en nosotros la estrategia nunca fue buena, porque desde siempre habíamos reprobado. Hasta entonces, hasta que ya pudimos aprender y estamos en tratamiento de TID y todo eso, ya tenemos un muy buen promedio. Pero desde que empezó a estar muy feo el TID a partir de los 9, 10 años, 10 años más que nada, o sea, a partir de quinto de primaria, 8 años. Bueno, no sé, quinto de primaria, reprobamos todos los años. Hasta terminar la primera carrera que tuvimos, que fue de animación, reprobábamos mucho. Entonces, si la persona no sabe que tiene TID, es difícil. Puede tener una estrategia por ahí bajo la manga. Si sabe que tiene TID, se podría tal vez decidir que la persona que se presente, por ejemplo, a un examen, sea la misma que estudió. O por lo menos todos tienen que estudiar, mínimo. Que es lo que nosotros hacemos. Todos tienen que saber del tema a tratar. Excepto las niñas, of course. ¿Ha sido extremadamente difícil para ti poder convivir con esto y poder integrarte con cada una de las personalidades a la sociedad y a tu diario vivir? En nuestro caso no fue difícil convivir entre nosotros porque ya lo habíamos hecho. O sea, lo hemos hecho. El problema fue desenterrar las cosas que nadie quería ver. Eso fue lo difícil. Yo creo que lo más difícil, las repercusiones de esos recuerdos, las repercusiones sociales, de que sí hay partes de nuestra familia que sí tuvimos que cortar de lleno. Hay también amistades que también tuvimos que cortar, porque ya no podíamos seguir fingiendo que todo estaba bien. Al menos no nos hacía bien. Nos enfermaba, literalmente nos enfermábamos. Creo que lo más difícil no es lo que sucedió en nuestro cuerpo, que obviamente es difícil, sino lo más difícil fue las implicaciones sociales de nuestros círculos cercanos, no tan cercanos, y de tener cuidado también de lo que decimos, porque también ni siquiera en nuestro círculo cercano se sabe absolutamente todo lo que pasó, porque es algo que tratamos de llevarlo muy, muy, muy en privado, únicamente con las personas involucradas, porque son cosas feas. Entonces, ya cuando, y no nada más en el TID, o sea, siempre que sucede un secreto oscuro de la familia, es un caos. Con la familia, los amigos y divisiones, y eso es lo más difícil, porque se rompen los sistemas de apoyo, y los sistemas de apoyo son muy importantes para el tratamiento. ¿Es cierto que es común que se desarrolle un alter para lidiar con cada trauma? Más o menos.
Más o menos, es como una forma muy simplificada. O sea, si quieres simplificar por qué surgen los alters en una sola frase, sí. Pero si ya lo quieres expresar cómo funciona en cada situación, no. No sé si me expliqué ahí. Hay, o sea, dependiendo de las necesidades de la persona en ese momento. Lo que sucede, por ejemplo, yo les recomiendo mucho a las personas que quieran saber del tema que no nada más lean sobre pues la teoría y el cómo surge y bla, bla, o sea, como clínico, sino también las biografías y diferentes biografías, porque se vive de formas muy distintas. Por ejemplo, les voy a poner otro libro aprovechando. Hay otra persona que se llama Olga Trujillo. Ella también tiene un libro en español. Ella tiene muchos alters. Ella dijo, dejé de contar a partir de las 120 y tantas. Y ella decía, pues es que lo que pasa es que hay muchos que sí los identifica como personas, pero hay muchos que son simplemente puertas cerradas. Dependiendo de la persona, hay personas que se fragmentan más fácil por sus necesidades y la capacidad disociativa y un montón de cosas, y hay personas que tienen un alter que puede manejarlo, que decide manejarlo, y hay otros que no deciden manejarlo, no deciden manejar un evento difícil, sino que simplemente están ahí y no tienen de otra. Va cambiando dependiendo de la persona y el ambiente. ¿Sientes que te sientes mejor ahora que antes? Oh, súper sí. ¿Cómo vas con toda la situación o qué le dirías a tu yo del pasado? Que le diría, no es tu culpa. Quiero llorar. Ay, me dio sentimiento. Le diría que no es tu culpa. Sí, mucho mejor. Nunca habíamos estado tan funcionales. Parecemos funcionales, luego la gente no nos cree. Pero la verdad es que si nos hubieran visto, híjole, a los 13 años, tiramos todas las fotos. La verdad nos veíamos mal. Había una foto no tan antigua, de 20 años. Teníamos 20 años. Sí, la tuvimos que romper también y la quemamos porque sí nos veíamos como, no sé, como si hubiéramos vivido en el hospital por un año así mal. Entonces, pues sí, estamos mejor que nunca. No, perdón. Perdón por llorar. No te preocupes, Lore, tranquila. Y de verdad, gracias por poder compartir todas estas cosas con nosotros. Otra preguntita. Venga. ¿Ustedes han ponderado alcanzar algunos de los objetivos de TID de fusión o multiplicidad saludable? Sí, o sea, sí, pero no es planeado. Bueno, puede ser planeado, pero al menos en nosotros a partir de que salió Nova fue más, al menos el trabajo que estamos haciendo ahorita no es hacia un lado, hacia otro, sino es en hacer las paces a que pase lo que tenga que pasar. Hacer el duelo, pues, de que pase lo que tenga que pasar, porque se requiere un duelo para cualquiera de las dos cosas. De hecho, es mucho de las sutilezas que decimos que vienen en el TID, es muchísimo de duelo. Por eso también lo puse en letras grandotas hasta abajo, lo que nunca se habla. Son muchos duelos los que hay que manejar respecto a la familia que no se tuvo, a las cosas que no se tuvieron, a las cosas que se perdieron, a la adolescencia perdida por estar empastillada. Se manejan muchos duelos. De hecho, gran parte del trabajo de trauma es eso. ¿Cómo cambió el manejo de tu TID después del diagnóstico? En cuestión clínica, estoy tratando de ver cómo lo pongo. Pues fue más como cambió mucho la confianza. Creo que de las cosas más importantes fue que nosotros tuvimos el control de qué se hablaba, de lo que necesitábamos hablar de verdad. Un cambio de narrativa familiar, que eso también complica mucho las cosas. Cuando, no sé, te dicen, es que toda la vida te dicen, es que tú eres más deseado de los hijos o eres el menos deseado de los hijos. Si toda la vida manejas esa narrativa y no te está ayudando, un cambio de narrativa puede funcionar. Bueno, por algo le dicen terapia narrativa, ¿no? Hay tipo de terapia narrativa. También fue en una aceptación de cosas que no se aceptaban antes. Fue también permitir cambios sin miedo. También un enfoque a desromantizar la familia, desromantizar algunas figuras. Básicamente, ahora que lo pienso, fíjense, no lo había pensado. Ahora que lo pienso, básicamente la terapia se está centrando en deshacer la terapia anterior. Qué chistoso. Esta preguntita, ¿pueden nacer nuevas personalidades? Sí, siempre hay la posibilidad, dependiendo de la persona. Y con lo que vimos, bueno, lo que dijiste con Nova, por ejemplo. Sí puede surgir. De hecho, el que exista, uno pensaría, y si tienes otra personalidad significa que estás peor. Y nosotros así de, no, al contrario, significa que hubo ahí un intento de fusión que pensábamos que no sería posible hasta dentro de mucho tiempo.
Entonces sí, en cualquier momento, incluso ya llegando a la fusión final, quién sabe, la vida da muchas vueltas. Puede ser que la persona vuelva a requerir, porque el cerebro nunca va a ser el mismo. El cerebro de un niño que creció con maltrato y teniendo que disociar nunca va a ser el mismo que el cerebro de un niño que no requirió hacer eso. Entonces, quién sabe, puede haber la situación de que después de muchos años de estar fusionados se desfusionen. Puede suceder. Sí. Si el cerebro ya sabe cómo hacerlo, puede volverlo a hacer. ¿Cada personalidad interactúa con la otra? Sí, pero no todas. Myth no puede interactuar con los demás. La vemos, pero no podemos interactuar con ella. Y Scarlett, solo Antef puede acceder a ella. Creo que Alexia también, pero al menos cuando sale Scarlett, el resto tenemos blackout. El único que se puede mantener un poco consciente es Antef, que es como si nos empujara a todos los demás, y Antef es como el único que medio se agarra. Él puede estar como presente para tratar como de calmarla y tratar como de dormirla o algo así. Pero, o sea, sigue estando estresada, pero ya no enfrente. Entonces como que le cambia tantito el lugar. Entonces el resto no podemos verla bien, entonces como que va dependiendo. Pero de los adultos, de los que no somos las niñas, sí interactuamos. No va todavía, no mucho, pero ahí va. Mira, aquí me acaba de hacer una pregunta que no está en la lista, pero es interesante. Venga. Que una muchacha que entró después. Cuando ella empezó la charla, dijo cuál de sus personalidades la iba a dar. Antes de comenzar la charla, como que si tú dijiste, o tú estipulaste si alguna personalidad era la que iba a estar como al frente. Ah, no, porque normalmente soy yo la anfitriona la que trato de interactuar con la gente. Casi siempre soy yo. Y si no soy yo, tal vez sea Antef, pero él fingiría ser yo. Porque así hemos funcionado. Pero sí soy yo. ¿Cómo podrías describir con un nombre a cada una de las personalidades o los alter? ¿Un nombre o una palabra? ¿O una descripción? ¿O un adjetivo? Ajá, bueno, sí, como... Fan, maternal. Alexia, rebelión. Salax, energía. Antef, cuidado. No sé por qué pienso en cuidado. Yo, curiosa. Nova, intensa. Myth, cantante. Scarlett, rosa. No sé por qué, pero la veo muy rosa. Como si le gustara el rosa. No sé si le gusta, pero siempre que pienso en ella la pienso muy rosa. Como vestida de rosa y alrededor de cosas rosas. Pequeña artista... Iba a decir habladora. Platicadora. Suena menos feo. ¿Qué cosas tiendes a olvidar? ¿Y cómo las vuelves a recordar? Ya no tiendo a olvidar cosas, excepto porque soy normalmente muy distraída, muy ansiosa. Entonces, de amnesia, TID, amnesia disociativa, no tengo, excepto de cosas que apenas van llegando. Entonces no me doy cuenta de que algo olvidé hasta que me doy cuenta de que lo olvido. Pero de las cosas que nomás no logro recordar, son periodos de tiempo y cosas relacionadas a personas. Puedo yo recordar, de hecho, es más, si yo quiero saber, por ejemplo, dónde yo estaba en tal año, lo que me mantiene una línea de tiempo, al menos la línea de tiempo que tengo más segura, son los videojuegos. Sé que este videojuego salió en tal fecha y yo jugué ese juego en tal fecha. Y es así como me la he llevado para tratar de hacer una narrativa delineada en el tiempo. De videojuegos sí puedo recordar todo, porque es como nuestra zona segura. Es así. De hecho, incluso como fuimos buscando memorias, fue a través de jugar videojuegos muy viejitos, tratando de recordar, así como agarrarnos precisamente de memorias de videojuegos. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Has respondido muchísimas preguntas realmente y cada vez surgen y surgen y surgen. Sí, es normal. Todos estamos encantadísimos. Otra pregunta por acá. ¿Ha sido difícil tener pareja? Sí, y yo creo que eso no es exclusivo del TID. Yo creo que eso le pasa mucho a, en general, personas que tenemos trauma complejo, porque el trauma complejo tiene mucho que ver con las relaciones. El miedo a la traición, el no saber poner límites como querer controlarlo todo. Eso no es exclusivo del TID. Lo difícil, temas pesados. Muchas veces sucede con personas que fueron víctimas de abuso. Hay una tendencia a buscar gente que abuse. Digo, este es el lado de que no sabes por qué, pero por alguna razón de una persona que pensabas que no era abusiva terminó siendo abusiva. Eso nos pasó 3 veces, con 3 parejas. No es tanto... El otro problema también ha sido con Alexia. Alexia y su no querer a nadie y su querer estar sola. No quiero decir odio a hombres, pero sí una completa desconfianza a los hombres. Nuestra pareja, la verdad es que se ha ganado su confianza. Todavía no está... O sea, con nadie está a gusto de estar así como de platicar, pero por lo menos ya no siente esa necesidad
de estar a la defensiva con Novio. La verdad es que Novio también ha sido muy paciente y aparte tiene la ventaja de que él es neurotípico, entonces no tiene ningún problema ahí psiquiátrico, psicológico, entonces los problemas los tenemos acá, entonces se balancea un poquito, pero sí ha sido difícil. Y por ejemplo, con los niños, ¿no es como complicado para los alters niños entender eso? Sí. Aunque rara vez estén al frente. Sí, puede ser, o sea, si estamos hablando de temas de sexualidad, por supuestísimo que sí. Es un tema que de hecho no queremos tocar mucho en el canal porque todavía lo estamos tratando de manejar, o sea, en público no queremos como que platicarlo mucho en público porque son temas muy difíciles y muchas veces cuando uno da pauta a eso se empiezan a surgir más dudas y que la gente quiere más historias. Entonces, historias tenemos muchas, pero muy feas y muy dolorosas. Sí, puede ser incluso traumático, no solo para la misma persona, para los alters niños, por ejemplo, encontrarse durante una relación sexual, sino también para la persona, la pareja, que de hecho lo ilustra perfectamente un libro que se llama, también se los pongo, que me dio escalofríos, Cameron West, creo que lo pueden encontrar en PDF, Mis múltiples personalidades en español, y si no, en inglés, First Person Plural, lo explica bastante bien. La esposa, que de hecho la esposa ya tenía, o sea, es un hombre adulto con TID, empieza a tratar de esto, el hombre adulto sufrió abusos sexuales de niño y la esposa, ella por su parte ya se dedicaba en su trabajo servicio social para niños que maltratados, entre ellos niños abusados sexualmente. Fue así como la esposa se dio cuenta de que su esposo fue víctima en su niñez, y resulta que durante una relación sexual, porque la esposa trataba de mejorar la relación de pareja, surgió un alter niño. Entonces dice la esposa, estoy súper traumada, siento que acabo de violar a un niño. Entonces sí, es muy delicado y sí la pareja tiene que ser muy consciente de que eso puede pasar. ¿Cómo tienes conciencia de una nueva personalidad? Es una gran pregunta. Cuando nos damos cuenta de que hay alguien nuevo, cuando sentimos como... es que me lo imagino, pero no sé por qué me lo imagino así, pero es como si tuvieran... Dios mío, es que lo estoy viendo muy gráfico. Como si tuvieran, no sé, imagínense, no sé por qué lo estoy pensando así, perdón, tengo analogías bien raras. Imagínense que tienen un plato de cereal y de pronto hay una parte de aire. Es como, hay un espacio vacío y hay algo que no está. Más que nada no es un agregado lo que sentimos, es más bien un algo que falta. Como que a mí me falta algo, a Alexia le falta algo, a alguien le falta algo y sentimos como un espacio, hay una burbuja de aire muy grande. No sé cómo explicarlo de otra forma. Pero eso es como con mucho tiempo, es como si se estuviera, porque literalmente es una disociación de cosas que existen, no es un agregado de cosas. Entonces nosotros lo sentimos como una burbuja de aire ahí que no estaba ahí. ¿Cómo logras identificar todas tus personalidades o saber con cuál harás fusión o algo así? Yo creo que no se sabe. Bueno, supongo habrá quienes lo saben. Bueno, el trabajo de fusión tiene que ver con experimentar lo mismo al mismo tiempo. Digo, ahorita no estamos haciendo ese trabajo per se, o sea, lo hemos hecho sin querer, precisamente escribiendo sin querer hemos hecho trabajo de integración, porque cuando todos, por ejemplo, si quisiéramos integrar una memoria, no necesariamente una fusión, pero se requiere integrar memorias para hacer una fusión, tenemos que estar viviendo todos la misma memoria, o al menos las partes que se quieren fusionar tienen que estar viviendo la misma memoria desde el mismo punto de vista, desde la misma sensación, y que se complementen esos puntos de vista y esas sensaciones en uno más completo, no en uno contradictorio, sino en uno más completo. Más o menos así es como se hace, como voluntariamente. Hablas con tus personalidades y ellas se hablan entre sí. No recuerdo si te hice esta pregunta, que son tantas. Sí, más que nada los adultos. ¿Cómo lidias con tu agorafobia y la vida social, la universidad? Rompiéndome los dientes, literalmente. Tengo bruxismo, así que hay varios dientitos rotos por intento de superarlo. Por lo general, la verdad es que no encontramos otra forma de superar mi agorafobia o la ansiedad social o el exhaustion, fatiga social, más que simplemente empujando los límites y reconociendo cuando, ya, o sea, como que hay un límite que no debemos pasar, hay un límite que no es nada cómodo, pero que es seguro pasar. Básicamente, intentar ponernos incómodos sin ponernos demasiado ansiosos. No sé si eso lo explique. ¿Siempre has sido consciente de tus otras personalidades? Si la respuesta es no, ¿cómo te diste cuenta? Cuando Antef empezó a escribirme a los 12, 13 años,
Sé que de niña alguien, porque yo no, sé que de niña alguien, posiblemente Scarlett, sí jugaba con cosas parecidas a lo que era Antef y Fan. Así que sabemos que Antef y Fan sí estaban ahí desde antes de los 11 años. Alexia también, pero no jugaba, no tengo memoria de que se jugara con una entidad parecida a Alexia. No sé si esa memoria es básicamente Alexia siendo niña, porque a mí se me es muy difícil imaginarme a Alexia de niña. Yo cuando yo me di cuenta de Alexia, Alexia siempre me pareció mucho mayor de lo que yo era. Entonces como que no, me es antinatural pensar en Alexia menor que yo. O sea, yo no sabía qué era. Yo sabía que en esa época que antes me escribía, yo estaba muy frustrada en la escuela. Entonces yo pensé que estaba hablando yo conmigo misma. Porque pues quién más podría ser, ¿no? Porque nadie más agarraba mis libretas, porque nadie me hacía caso. No es como que tuviera muchos amigos. Entonces pues ahí básicamente nuestros dejamos de tener apuntes a partir de los 11, 12 años. Y los apuntes los hacíamos en forma de diálogo. Fue más o menos así, en base, ahora sí con pura escritura. También obviamente Alexia ya escribía. Fan me parece que no escribía. Aquí te preguntan, ¿cómo van tus libros? Estoy interesada en leerla. Ahí van, antes yo posiblemente nos vuelva a desvelar hoy porque ya se emocionó. No hemos escrito mucho y no sabemos si los vamos a publicar. Posiblemente vayamos a hacer 2 versiones, una para nosotros y otra como para el público, porque hay muchas cosas que, o sea, tratamos de explicar cosas de nuestra vida con otros personajes y cosas así, como que un montón, así como mezclar cosas ficticias y no ficticias, pero incluso con las cosas ficticias son demasiado no ficticias para ponerlas en el libro. Entonces, o sea, bueno, para que todo el mundo lo sepa. Bueno, no queremos hablar mucho de eso porque pues desmadres sociales y necesitamos como cuidar todavía nuestro círculo de apoyo. Estamos escribiendo únicamente para nosotros y ya después vamos a ver qué le cambiamos o si definitivamente no le cambiamos nada y lo publicamos así como está o si hacemos 2 versiones. Entonces, pues ahí todavía falta. Avísalo porque yo creo que todos vamos a querer leerlo, créeme. ¿Cómo logras manejar las diferentes personalidades en el día a día? No sé si haya en el grupo alguien que tenga hijos o al menos que tenga un pariente que tenga hijos como no chiquitos tipo bebé, pero sí como de tipo 10 años. Más o menos es como ser el padre de familia o madre de familia o jefe de familia. O sea, cada quien tiene sus necesidades. Se trata de que en un mismo viaje todos tengamos lo que necesitamos o hagamos lo mayor posible de lo que se tiene que hacer. Hay prioridades, hay cosas que se tienen que postergar. Por ejemplo, si el niño de 10 años se enfermó, tal vez la niña de 10 años no va a ir a su clase de piano o vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces es como, hay cosas que sí se tienen que postergar, cosas que no, hay cosas que son prioridad. Hay cosas que uno quiere hacer pero no se va a poder. Entonces básicamente mucho de lo que decimos es que cómo se manejan estos diferentes deseos. Resignación. No se puede todo. Siempre va a haber alguien que se resigne y pues no se puede todo. ¿Antef sufre de disforia de género? Sí, no mucho. Al menos antes sí, en adolescencia, adultez temprana sí. Ahorita lo maneja de forma de que este cuerpo no es suyo, como que él es un invitado, o lo maneja como si estuviera viviendo en un carro y cuida al carro. Sí sufre disforia cuando intenta. De hecho, posiblemente es una de las razones por las que él se entusiasma tanto en el libro, porque en el libro él tiene su cuerpo, entonces no siente problemas con eso. Él maneja el cuerpo como un jefe que maneja una empresa, como una persona que maneja su carro como una extensión de sí mismo, pero no como sí mismo. Entonces tiene problema cuando él trata de pensar que también tiene una vida en este cuerpo, como que evita esa línea de pensamiento. En el momento en el que aparecen las personalidades, por ejemplo, que alguna otra toma el lugar y después tú vuelves, ¿recuerdas lo que hacen? Depende de quién, o sea, depende de quién esté al frente. Ya no me ha pasado con Alexia, pero me solía pasar con Alexia, y no solo a mí. O sea, Alexia y Scarlett son las mayores causantes de amnesia, por decirlo de una forma, cuando ellas están al frente. Alexia ya casi no, más que nada también porque casi no sale. Y cuando sale como es poquito y es nada más como para algunas cosas o solo cuando no hay remedio y como que ella aparece ahí de la nada. O sea, ya no hay conciencia entre adultos, entre los alters adultos. A menos que sea también un evento muy difícil, sobre todo si Alexia está enfrente. Es como que Alexia y Scarlett son las mayores causantes de la amnesia. Sobre todo si hay algo muy complejo, muy difícil, muy fuerte que se está viviendo, es más posible que el resto
no veamos lo que pasa. Pero Antef siempre pretende estar como al menos un poquito en un nivel de conciencia mínimo todo el tiempo. Nos comentaste que tenías pareja, tenías novio. ¿Cómo se manejan ustedes, o sea, en estos casos? Más que nada, lo importante también es que él reconozca cuando está Alexia. Él ya reconoce cuando está Alexia y sabe que si Alexia, porque se siente, sabe que si Alexia está enfrente es así de ni le hables, ni la molestes, si anda maldiciendo, si lo que sea, si se encierra, no la molestes. Es básicamente la regla fuera de eso. Y aparte también es, por ejemplo, ya en intimidad, tener mucho cuidado si hay de hecho esto me parece que lo dijo Antef en un video, si hay... ¿Cómo dijo? De tono muscular. Y esto no únicamente para personas con TID, pero ahí les va el dato. Si tienen una persona que fue víctima de abuso y están en una relación sexual con ella, cuiden que el tono muscular no sea completamente tenso, que no se pueda mover, o completamente flácido, o sea, tipo muñeca de trapo, porque esas dos son formas de trauma, como de protección, como de colapso. Uno es de congelamiento y otro es de colapso. Entonces en ese momento es así de para. Está eso. También muchos de prevención. Con Antef a veces se da cuenta, pero como que todavía no sabe qué hacer. Como los dos son hombres heterosexuales, es muy gracioso. Yo más que nada me río de ellos dos. Te hablo, no te hablo. Entonces todavía es un poco incómodo para ellos. Pero por lo general Antef prefiere fingir que soy yo para que no haya esos momentos incómodos y para que yo no me tenga que burlar de ellos. Con Salax no hay ningún problema porque Salax es como, le vale todo. Entonces, y el resto creo que Nova es muy parecida a mí, solo menos amable. Si podríamos definir a Nova de una forma, es como muy parecida a mí, pero mucho menos amable. Y básicamente, o sea, como no hay roces fuera de eso. ¿Interactúan las identidades entre sí? ¿Podrían tener relaciones de tipo amorosa entre sí? Sí, Salax y Alexia tienen. Yo en un momento tuve con Antef y luego Salax y Alexia. Interesante. Uh-huh. Y la verdad es que es muy sanador. Al menos sentimos que cuando surgió Salax sí le ayudó a bajar la agresión a Alexia, pero el resto de agresión que todavía tenía se redujo muchísimo cuando Alexia encontró en Salax alguien en quien confiar. Entonces resultó bastante sanador. ¿Cuál es el tratamiento que está siguiendo ahora para el TID? Terapia. Tomamos antidepresivos, muy caros. Tomamos 2 antidepresivos porque sí nos ayuda mucho a modular emociones. Bueno, tenemos aparte como también, manejar lo que es ansiedad social, depresión. En general la ansiedad nos ayuda mucho los antidepresivos. Y fuera de eso, terapia. Es cognitivo-conductual, pero ha sido muy ecléctico. Pensábamos también tomar, porque también tenemos dolores corporales y cosas corporales, problemas corporales. Pensábamos tomar una terapia sensoriomotriz para ver si se alivia con eso. Hay personajes de ficción como Kevin Wendelcrum de Split y Mary Walker de Daredevil que tienen TID, pero son personas que tienen personalidades que son peligrosas. ¿Cuál es tu opinión sobre el estigma negativo que tiene el TID? Uy, ¿quieren empezar con eso? ¿Cuánto tiempo tienen? Así como todas las personas, hay personas que tienden a ser violentos y hay personas que no. Las personas que tienden a ser violentas, y digo personas en general, personalidad, y todavía no se sabe exactamente cuál es el predictor exacto, exclusivo, único y universal de la violencia. Hay personas que tienden a ser violentas, independientemente de la condición que tengan. Si resultan tener TID, van a tener alters que tiendan a demostrar esta violencia de la que es capaz la persona. Me gusta mucho cómo lo dice Jess de Multiplicity and Me. Un alter no puede ser más de lo que la persona en su totalidad no sería. O sea, por mucho por ejemplo, Alexia sí es muy agresiva con nosotros. Había sido agresiva antes, ella sí llegaba a pelear a golpes de chiquitos, pero no es violenta, no tiende a ser violenta. De hecho, ella es igual de empática que yo, por eso le molesta. Entonces no le gusta la violencia porque me afecta a mí como castigo, pero no le gusta per se la violencia, porque también la hace sufrir. Entonces hay personas que no sienten respecto a la violencia o que sienten únicamente con la violencia. Pueden tener cualquier tipo de condición. El problema con la ficción es que en general hay como una glorificación de la violencia. En esta glorificación de la violencia, con todo lo de que la guerra y un montón de cosas que cada vez son más brutales, siento yo, también se junta ese incremento de violencia de ficción junto con un intento de humanizar a los villanos o humanizar a todo tipo de personaje y un incremento respecto más o menos a la concientización de la salud mental. Entonces esas cositas se traducen en el peligroso es violento porque trastorno. Y
en ningún trastorno uno es más propenso a tener violencia. En el trastorno antisocial sí podemos decir de que hay un algo ahí, pero básicamente porque el trastorno antisocial está estudiado más que nada en personas ya violentas. No está casi nada estudiado en personas que no tienden a ser violentas. ¿Me expliqué? Muy explicado. Ya he visto la misma pregunta como 4 o 5 veces. Los muchachos quieren saber cuáles son los triggers positivos de ustedes. No lo sé. Sé que tiene que ver algo de la naturaleza. Árboles. No sé qué de los árboles. Antes también, pero los árboles muy verdes. En general, ambientes muy verdes, cosas de guerra, guerreros, dragones. O sea, no guerra violenta, sino así de que sí, somos soldados y somos como que y hermanos en batalla. Como muy acá, glorificando la parte como heroica de la guerra. Salax, el ejercicio. Precisamente acabo de escuchar antes que Salax serían las chicas bonitas. Le gustan las chicas a Salax. Nova no lo sé, de Nova no identifico qué es, porque ella suele aparecer cuando yo o Alex estamos enfrente por alguna razón. De las pequeñas no lo sé, de Scarlett y bueno, de Myth música, sí, definitivamente Myth es música. ¿Qué tipo de música? No lo sé, es muy random. De Scarlett y la pequeña artista no lo sé, eso sí no lo sé. Que a Scarlett le gustan las cosas miniatura, pero eso no necesariamente hace que salga, pero como que de pronto sentimos ahí rosita, pero le encantan las cosas miniatura. Y creo que ya, pues casi estoy enfrente, entonces casi siempre estoy enfrente. Entonces, bueno, gatos, gatos bebés sobre todo, y café. Esta pregunta es un poquito divertida. Ahora mismo, ¿qué personalidad nos está hablando? Ahorita sigo siendo yo Rey, que yo sepa, a veces no lo sé, pero ahorita sigo siendo yo. Pero sí sé que Antef está por ahí, digo, ya lo escuché. ¿Cuál te da más temor que tome el control y por qué? Scarlett. Primero porque no veo nada, es como volverte ciego. Y segundo porque quien la vea es feo. Si sabemos que va a salir y no podemos evitarlo, nos encerramos. Es como los flashbacks suelen ser como de su parte, entonces empezamos a sentirla, entonces así como no queremos, o sea, no está como que esta versión bonita de yo te abrazo durante tu flashback, es así de no me toques, no me mires, no me hables. Nos encerramos hasta que pase. Más que nada Scarlett, porque se siente feo y porque da miedo, porque casi nadie sabe qué pasa. Simplemente lloramos. No hace nada más que llorar. O sea, en ese sentido no se hace daño. Como Alexia antes. Alexia ya no se hace daño. Lo fantasea, pero ya no lo hace. Ninguna condición de salud es buena, pero ¿podrías decir un beneficio de tu condición? Sí, es como tener una segunda vida. Tipo videojuegos. O es como la Dita Rosa en Ocarina of Time, de pensaste, chin, ya me mataron en Ocarina of Time, yay, tienes otra oportunidad. Básicamente es como otra oportunidad, porque nos dio la oportunidad de vivir un rato sin saber qué estaba pasando, y ese tiempo funcionó para crecer nosotros y volvernos más fuertes para poder lidiar con ello. O sea, ya más grandes y ya con recursos. Entonces tiene esa ventaja. Es como una segunda oportunidad. ¿Alguno de tus alters se ha ido? Sí, pero no sé, sí tenemos registros de que había más, sí, pero no recuerdo, no teníamos nombre. Teníamos un registro como de 10 cuando teníamos más o menos unos 17 años, pero no les pusimos nombre porque también era como un registro que teníamos como que iba a ser anónimo y no queríamos que nadie se diera cuenta. Yo no recuerdo eso, pero sí recuerdo el escrito. O sea, yo no fui quien lo escribió, pero sí recuerdo el escrito. Recuerdo que lo explicábamos en forma de colores y eran 10. O sea, sé que éramos más de los que conocemos ahorita, pero nadie lo recuerda. Entonces, o sea, sí sabemos que hay quién sabe qué, pero sí está como quién sabe dónde esté. ¿Has conocido a otras personas con TID? ¿Cómo se han apoyado? Más que nada en internet, porque normalmente no es como que tú te encuentres una persona que crees tengo TID, pero en internet sí hemos hecho muchos amigos, o sea, supongo, es como de absolutamente todo tipo de personas, así como hay personas de todo tipo, también en personas con TID. Hay personas que tienen, por ejemplo, intereses de activismo muy específicos, no únicamente de TID. Muchos de nuestros amigos que mantenemos más son personas en general del colectivo LGBT. Hay muchas personas LGBT con trauma complejo. Es más, yo creo que todos los amigos que tenemos son del colectivo LGBT, al menos los que mantenemos son LGBT. Hay unos amigos que ya no tenemos, que no sabemos por qué, pero pues es difícil. Es un poco difícil apoyarse absolutamente en todo las personas con TID. O sea, te puedes apoyar, pero tienes un límite. Y es difícil cuando tú no puedes hacer más, porque es su estabilidad o la tuya. Entonces, por eso es bien importante que el grupo de apoyo de una persona con TID sean muchas personas. Puede incluir personas con TID,
pero siempre tiene que haber alguien más. Si no puede esta persona, necesitas otra persona, necesitas o otra persona, o no nada más el terapeuta. O sea, porque sí, son muchas cosas con las que lidiar y no puede una persona con todo. Ni el terapeuta, ni la pareja, ni nadie. De hecho, si ustedes conocen a alguien con TID y quieren ser su apoyo, no sean su único apoyo. Es lo más importante. ¿Alguna vez les ha pasado que un alter se enamora de otra persona aparte de tu pareja? En caso de que sí, ¿cuál es el plan de acción? Sí, Salax. Tiene 2 crushes todavía. Digo, no hay problema. Pero para nosotros internamente es muy incómodo y eso aumenta mi ansiedad social. O sea, no podríamos pretender nada. Más que nada porque es incómodo. Internamente es muy incómodo. Y me aumenta mucho mi ansiedad social. Entonces, pues eso no le ayuda a nadie. Y más que nada cuando Salax se siente como triste porque ya llevamos 7 años con novio y pues parece que eso va para largo, lo que hacemos es que o ella se pone a leer libros románticos, o sea, como rom-com, comedias románticas, o se pone a escribirlas. Ya no he escrito, pero sí he escrito como que ahí se hace sus historias. Como lo que hacemos con Salax. Pero pues de nuevo, en el sistema siempre va a haber alguien que se tiene que resignar. ¿Cómo nos aconsejarías a nosotros como futuros médicos a sentirte cómoda cuando un cambio de sistema ocurre? Para eso me acuerdo, creo que es en otro libro que se llama El niño superviviente de Jojana Silverg. No habla exclusivamente de eso, creo. No me acuerdo si salió en ese libro, pero me acuerdo mucho de que hay, por ejemplo, o sea, es que me estoy acordando del caso de una niña que sufría ataques epilépticos y pues perdía el conocimiento y luego despertaba. Llegó con una especialista y lo único, o sea, la especialista ya sabía que esto pasaba. Se sentó en el suelo con ella, le puso cojines y dice, yo sé que cuando hablamos de ciertos temas te suele pasar. No te preocupes, no es nada nuevo que yo no haya visto. Entonces pasa y ya, la niña se responde. Y la especialista como si nada, así, ¿cómo estás? ¿Sí te acuerdas dónde estás? Ah, bueno, soy yo. ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Le seguimos? ¿Quieres seguir? ¿Quieres jugar? Así como si no fuera nada. No estresarse y adaptarse a la persona. Si la persona requiere que le preguntes, por ejemplo, ¿sabes dónde estás? ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué día es? Hacerlo. Si esa parte, o sea, identificar, sí se pueden identificar ya después se hace costumbre, o al menos se aprende qué requiere cada parte. Entonces, como adaptarse y como no hacerlo como si nada. Ya después de que la persona ya se siente más en confianza para hacer switch y ya se identifican los switches, incluso se puede confrontar. O sea, se puede confrontar tipo así de, no, espera, no hagas switch, no te me vayas. Por ejemplo, si la persona anfitriona hace switch para tratar de no hablar de un tema, ya después de que hay confianza, ya se puede confrontar así de, no hagas switch todavía, así aguántame tantito. Entonces sí se puede, con tiempo y mucha paciencia y más que nada, no asustarse. Creo que es lo más importante, no asustarse. Igual que un ataque epiléptico, creo que lo peor que se puede hacer, si tú ves un ataque epiléptico gran mal, es entrar en pánico tú. Así no le puedes ayudar. ¿Tus personalidades solo hablan entre sí o como que pueden verse físicamente? Como si tuvieran un plano personal. Sí, depende de quién. A veces, más que nada, yo veo muy claramente a Antef y a Salax. Alexia casi no la veo. O sea, sí la puedo visualizar, pero no la veo. Yo sé que es diferente. O sea, una cosa es imaginarlo y otra es verlo. Pero no lo veo con los ojos. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Por ejemplo, si yo quisiera imaginar que Antef tiene un tutú, que tiene un tutú y está como que bailando ballet todo hermoso femenino, a su lado estaría Antef viendo esa imaginación como diciendo, ¿qué diablos estás haciendo con mi imagen, ¿no? Esa imagen de Antef yo no la puedo mover. Puedo imaginarme, pero esa imagen sería otra. Entonces la imagen de Antef que yo no puedo mover porque como de alguna forma yo no controlo, es muy clara. Más o menos sucede lo mismo con Salax y con Alexia. Con Nova es un poco raro. Todavía no es, o sea, sabemos cómo se ve, pero en el momento en el que ella esté frente es raro porque ella no se identifica así. Nosotros la vemos así, entonces es muy raro. Entonces sí, dependiendo del alter y del momento. A veces me ha pasado que yo pensando estupideces o yo queriendo hacer una estupidez, se me aparece, entre comillas, un alter enfrente, ya sea Alexia o ya sea Antef. No significa que no vea, de la forma que yo lo digo, no significa tipo alucinación de que yo no vea lo que está atrás de mi mano. Sí lo puedo ver, pero la imagen es muy fuerte. No sé si me expliqué. Las imágenes que tú tienes en Instagram, el cuadro donde salen los 9, ¿eso lo dibujaste tú? ¿Lo dibujaron? No, es una, no, ojalá. No, es una página que se llama, es divertido, Art Breather. Hay dibujos que nosotros hacemos, pero no somos tan buenos dibujando. ¿Por qué se ve determinada la edad de un alter? ¿Hay algo en específico?
Creo que más o menos sucede lo mismo que con el género, aunque con la edad también tiene mucho que ver con el evento en el que se disoció la parte. Pero, meto el tema del género, de por qué hay alters que se consideran de otro género o de otra nacionalidad. Nosotros no tenemos nacionalidades, pero hay quienes se consideran de otra nacionalidad, de otra etnia, de otro color de piel. Tiene que ver con las concepciones culturales que tiene esa persona. Incluso con los alters no humanos, por ejemplo, si un niño tiene un alter no humano, se puede deber a muchas cosas. Puede, por ejemplo, si es un alter que lo va a proteger, posiblemente piensa en un perro grande, en un tigre o en un lobo. Y seguramente vio algo en la tele y lo asoció a protección. Pero también puede suceder el caso de que si el niño sufre un maltrato hay libros que detallan cómo hay maltratos donde los llevan en correa, les dan de comer comida de perro, duermen en jaulas y ese tipo de maltratos. Hay niños que forman una identidad respecto a lo que les dicen. Tiene que ver mucho con eso, con cómo se estructura la identidad en ese momento y lo que se disocia en ese momento. ¿Hay habilidades que tú tengas que no tengan otros alter y viceversa? Sostener el frente por mucho tiempo. Más que nada, porque soy muy necia. Creo que, el resto es necio, pero yo soy más necia. No sé, supongo que sería eso. Pero así como de habilidades demasiado extravagantes, creo que no. Creo que yo tengo una facilidad musical. Yo y Antef tenemos facilidad musical que Salax no parece tener. Yo y Antef tenemos y Alexia también, creo que más Alexia. Tenemos facilidad académica, leer textos complejos, y Salax no. Más que nada yo siento que no tenemos habilidades extra, más bien hay partes de nosotros que no tienen esas habilidades. Y la última pregunta, espero yo. Venga. ¿A qué te refieres con que a veces no sabes qué alter eres? A ver si lo tengo por aquí. El tercero, de la parte izquierda, que dice Blurry Blendy, es de hecho parte... Hay 5... creo que no lo tengo aquí. No lo tengo en esta... sí está. A la parte izquierda hay algo que se llama Blurry Blendy, que es así como que está borrosito. Y en la derecha el cuadro dice confusión y alteración de identidad. La confusión y alteración de identidad es parte de los síntomas del TID. No viene descrito en el DSM, por eso medio sí, pero los criterios del DSM no son suficientes, son muy poquitos, muy cortos. Entonces la confusión y alteración de identidad son parte también disociativa que sucede en el TID. La confusión de identidad es parte de por qué la persona, por ejemplo, por qué un alter se identifica como diferente a lo que la persona es, no solo porque se está alterando su identidad, sino porque no sabe qué diablos es, porque no tienes mucho material con que complementar. Si tú no sabes qué ha sido toda tu vida, te la vas a inventar, vas a tratar de rellenarlo con algo. Entonces esa confusión por la falta de información, la falta de contexto, y también porque se siente, como que hay esta costumbre de, no sé, yo solo estoy funcionando de dientes para afuera, pero adentro no sé qué diablos está pasando. Entonces esta confusión de identidad se siente como, no sé si soy uno, no sé si soy otro, como que no es tan definido. Pareciera que es definido porque hay partes diferenciadas, pero el hecho de que existan partes diferenciadas es porque hubo confusión y alteración en algún momento. No puede suceder partes diferenciadas sin que haya habido una confusión primero y después alteración. Interesante. Y bueno, esa no era la última pregunta. La última pregunta es la siguiente. Venga. ¿Para cuándo la segunda parte? Pues ustedes díganme. Porque de verdad está buenísimo, buenísimo. De verdad, los muchachos me están pidiendo segunda parte. Pues díganme, si requieren que prepare un tema, por ejemplo el de las alergias, puedo medio ponerme a estudiar a ver qué encuentro. Bueno, eso estaría muy bien. Yo me estaría comunicando contigo para cuadrar eso. Bambucha. Bueno, Lore, muchísimas gracias a ti y a ustedes, porque son ustedes. Gracias a ustedes por haber compartido toda esta información con nosotros, de verdad, muy, muy, muy buena, y aprendimos muchísimas cosas que no sabíamos. Qué bueno, para eso es. Y nada, otra preguntita. Venga. ¿Antef está ahí? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias otra vez, Lore, y esperamos volver a verte pronto por aquí. Te están saludando antes, por lo que veo ahí. Gracias. Y nada. Va. Bueno, muchachos. Y pues suscríbanse al canal de YouTube. No, es cierto. Sí. Ay, sí, cierto. Gracias por recordarme. Les voy a pasar el Instagram de Lore para que la sigan y sigan sus posts y sus historias, y allí mismo agarren y se suscriban al canal de YouTube. Y ella tiene miles y miles de videos. Hay mucha info. Y bueno, Lore,
Gracias otra vez y buenas noches, porque ya aquí son las 10 de la noche para nosotros. Ok, gracias. Buenas noches entonces.